Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con libros, autores y esas novelas que nos roban el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una escritora que, sin duda, ha conquistado nuestros corazones, Demet, la reina de las novelas. Y no lo digo yo, lo dicen los premios. Hoy vamos a hablar del galardón que no solo reconoce su talento, sino que lo confirma y lo eleva a nuevas alturas. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme mientras exploramos el camino de Demet, su ascenso meteórico en el mundo literario y, por supuesto, el impacto de este prestigioso premio en su carrera. Prometo que vamos a descubrir datos curiosos, anécdotas interesantes y, sobre todo, vamos a celebrar el éxito de una escritora que se ha ganado a pulso cada uno de sus logros. Pero antes de comenzar, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo sobre las últimas novedades literarias, análisis de personajes inolvidables y entrevistas exclusivas con autores que admiran. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así estar siempre al día con el mejor contenido literario en español. Ahora sí, empecemos. Demet es un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la literatura contemporánea. Su estilo único, la profundidad de sus personajes y las tramas intrincadas que tejen sus novelas la han catapultado al estrellato literario. Pero ¿cómo llegó Demet a convertirse en la reina de las novelas? Bueno, su historia es una de perseverancia, pasión y un talento innegable. Una historia que, como todas las grandes historias, tiene sus altibajos, sus momentos de duda y sus explosiones de alegría. Desde muy joven, Demet demostró una gran afición por la lectura. Devoraba libros de todos los géneros, desde clásicos de la literatura universal hasta novelas de fantasía juvenil. Se sumergía en mundos imaginarios, se identificaba con personajes complejos y se dejaba llevar por las emociones que transmitían las palabras. Fue en esos primeros años de lectura donde Demet descubrió su verdadera vocación, contar historias. De niña pasaba horas en la biblioteca local, escondiéndose entre los estantes, perdiéndose en las páginas de libros que la transportaban a otros mundos. Imaginaba ser heroína, villana, aventurera, princesa, campesina, cualquier personaje que encontrara entre las líneas de un libro. Y al regresar a casa, volcaba todas esas experiencias en cuadernos llenos de garabatos y relatos incipientes. Al principio escribía relatos cortos y poemas que compartía con sus amigos y familiares. Recibía comentarios positivos y alentadores, lo que la impulsó a seguir escribiendo y a perfeccionar su técnica. Participó en talleres literarios, asistió a conferencias y leyó manuales de escritura creativa. Estaba decidida a dominar el arte de contar historias y a convertir su pasión en su profesión. Estos talleres fueron cruciales para su desarrollo. No solo aprendió sobre estructura narrativa, desarrollo de personajes y manejo del lenguaje, sino que también encontró una comunidad de escritores que la apoyaron y la desafiaron a mejorar. Compartir sus textos, recibir críticas constructivas y escuchar las experiencias de otros autores la ayudó a crecer y a ganar confianza en su voz. Su primera novela, publicada de forma independiente, no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, Demet no se desanimó. Utilizó las críticas constructivas que recibió para mejorar su escritura y aprendió de sus errores. Sabía que el camino al éxito no era fácil, pero estaba dispuesta a esforzarse y a trabajar duro para alcanzar sus sueños. Este primer intento, aunque fallido en términos comerciales, fue una lección invaluable. Demet comprendió la importancia de la autopublicación, los desafíos de la distribución y la necesidad de construir una relación con los lectores. Analizó las reseñas, identificó sus debilidades y se prometió a sí misma que su próxima novela sería mejor. Fue con su segunda novela, Sombras del Olvido, que Demet comenzó a llamar la atención de los lectores y de la crítica especializada. Esta novela, un thriller psicológico con toques de romance gótico, atrapó a los lectores desde la primera página con su trama intrigante y sus personajes complejos. Sombras del Olvido se convirtió en un éxito de ventas y catapultó a Demet a la fama. La novela se adentra en la mente de una protagonista atormentada por un pasado oscuro, un pasado que amenaza con destruirla. Con una atmósfera opresiva y giros inesperados, Sombras del Olvido exploraba temas como la memoria, el trauma y la redención. Los lectores quedaron fascinados por la complejidad de los personajes y la habilidad de Demet para crear suspense y mantenerlos enganchados hasta el final. El boca a boca fue fundamental para el éxito de la novela, y pronto se convirtió en un fenómeno literario.
A partir de ahí, la carrera de Demet despegó como un cohete. Publicó una serie de novelas que se convirtieron en éxitos de ventas instantáneos. Sus libros fueron traducidos a varios idiomas y se vendieron en todo el mundo. Los críticos elogiaron su estilo único, su capacidad para crear personajes memorables y su habilidad para construir tramas complejas que mantienen al lector en vilo hasta la última página. Cada nueva novela de Demet era esperada con ansias por sus fans, quienes apreciaban su capacidad para reinventarse y sorprenderlos con historias originales y emocionantes. Desde thrillers psicológicos hasta dramas históricos y novelas de ciencia ficción, Demet demostró su versatilidad y su talento para dominar cualquier género. Pero más allá del éxito comercial, lo que realmente distingue a Demet como escritora es su compromiso con sus lectores. Se preocupa por crear historias que no solo entretengan, sino que también inspiren, hagan reflexionar y toquen el corazón de las personas. Sus novelas abordan temas importantes como la justicia social, la igualdad de género, la salud mental y el amor en todas sus formas. Demet se involucra activamente con sus lectores a través de redes sociales, eventos literarios y clubes de lectura. Responde a sus preguntas, escucha sus opiniones y se preocupa por crear una comunidad en torno a sus libros. Para Demet, la escritura no es solo un trabajo, sino una forma de conectar con las personas y de contribuir a un mundo mejor. Y ahora, llegamos al punto culminante de este vídeo, el premio que confirma el talento de Demet. Este galardón, el Premio Internacional de Literatura Contemporánea, es uno de los más prestigiosos del mundo literario. Se otorga anualmente a un autor que haya realizado una contribución significativa a la literatura contemporánea y cuya obra se destaque por su originalidad, calidad y relevancia social. Este premio es mucho más que una simple medalla o un cheque. Es un reconocimiento a la trayectoria de un autor, a su dedicación y a su impacto en la sociedad. El jurado del premio está compuesto por críticos literarios, académicos y escritores de renombre, lo que garantiza que el galardón se otorga con rigor y objetividad. Demet fue nominada al premio por su última novela, El jardín de las mariposas perdidas, una historia conmovedora sobre una mujer que lucha por superar un trauma del pasado y encontrar la felicidad en el presente. La novela fue elogiada por su prosa poética, la profundidad de sus personajes y su mensaje de esperanza y resiliencia. El jardín de las mariposas perdidas explora la complejidad del duelo, la importancia de la comunidad y la capacidad del ser humano para superar la adversidad. La novela está ambientada en un pequeño pueblo costero, donde la protagonista, Clara, encuentra refugio y comienza un proceso de sanación. Los personajes secundarios, cada uno con sus propias heridas y secretos, se convierten en una parte fundamental de la historia, ofreciendo apoyo y compañía a Clara en su camino hacia la recuperación. La ceremonia de entrega del premio fue un evento emocionante y lleno de glamour. Demet llegó radiante, vestida con un elegante traje de noche. Al subir al escenario para recibir el premio, visiblemente emocionada, agradeció a sus lectores, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que la habían apoyado a lo largo de su carrera. La ceremonia fue transmitida en vivo por televisión y seguida por miles de personas en todo el mundo. La emoción era palpable en el aire, y el momento en que Demet recibió el premio fue uno de los más emotivos de la noche. En su discurso de aceptación, Demet dijo: «Este premio es un honor inmenso y un reconocimiento al trabajo duro y la dedicación que he puesto en mi escritura. Pero más allá de eso, este premio es un mensaje de esperanza para todos los escritores que sueñan con contar sus historias. Les animo a no rendirse, a seguir escribiendo y a creer en su talento. Porque el mundo necesita escuchar sus voces». Sus palabras resonaron con fuerza en el público, inspirando a muchos jóvenes escritores a perseguir sus sueños. Demet aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la lectura, la necesidad de apoyar a los autores emergentes y el poder de la literatura para transformar vidas. El Premio Internacional de Literatura Contemporánea no solo confirma el talento de Demet como escritora, sino que también la consagra como una de las voces más importantes de la literatura contemporánea. Este premio le abre nuevas puertas y le brinda la oportunidad de llegar a un público aún más amplio. El premio ha generado un gran interés en la obra de Demet, y sus libros han experimentado un aumento significativo en las ventas. Además, ha recibido numerosas invitaciones para participar en eventos literarios, conferencias y festivales en todo el mundo. Después de recibir el premio, Demet ha seguido trabajando incansablemente en nuevos proyectos. Actualmente está escribiendo una nueva novela, que promete ser aún más ambiciosa y con
innovadora que las anteriores. También está involucrada en varias iniciativas para promover la lectura y la escritura entre los jóvenes. Demet ha creado una fundación que ofrece becas a estudiantes de literatura, organiza talleres de escritura creativa en escuelas y apoya a bibliotecas en comunidades de bajos recursos. Su compromiso con la educación y la promoción de la cultura la convierte en un modelo a seguir para otros artistas. Demet es un ejemplo a seguir para todos los escritores que sueñan con alcanzar el éxito. Su historia es una inspiración y demuestra que con perseverancia, pasión y talento, todo es posible. Ella es una reina, no solo de las novelas, sino también del corazón de sus lectores. Demet ha demostrado que la escritura puede ser una fuerza para el bien, una herramienta para la transformación social y una fuente de esperanza e inspiración. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia de Demet, la reina de las novelas, y el premio que confirma su talento. Hemos explorado su camino, desde sus humildes comienzos hasta su consagración como una de las escritoras más importantes de la actualidad. Hemos celebrado su éxito y hemos admirado su compromiso con sus lectores. Hemos visto cómo una niña que se perdía entre los libros se convirtió en una mujer que crea mundos con sus palabras. En resumen, hemos visto cómo Demet, a través de su perseverancia, pasión y talento innegable, ha conquistado el mundo literario y ha recibido el prestigioso Premio Internacional de Literatura Contemporánea. Este premio no solo reconoce su habilidad para crear historias que entretienen y emocionan, sino que también la consagra como una voz importante en la literatura contemporánea. Su historia es un testimonio del poder de la creatividad, la importancia de la perseverancia y el valor de la conexión humana. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Demet y su merecido premio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Y espero que la historia de Demet les inspire a perseguir sus propios sueños, a creer en su talento y a nunca rendirse. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han leído alguna novela de Demet? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué les parece este premio? ¿Qué les inspira la historia de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Me interesa saber qué personajes de sus novelas les han impactado más, qué temas les han parecido más relevantes y cómo su escritura ha influido en su propia percepción del mundo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más amantes de la lectura como ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Próximamente tendremos entrevistas con otros autores, análisis de obras clásicas y reseñas de las últimas novedades literarias. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y autores increíbles. Hasta pronto, lectores. Y recuerden, el mundo necesita sus voces.